Hola, bueno, vamos a iniciar hoy día con el tutorial de un tema muy interesante que son los mínimos cuadrados. Este tema tiene muchas aplicaciones y desde luego una de las principales aplicaciones es en el curso de Econometría 2. Muy bien, vamos directo al ejercicio. A ver, acá planteamos una serie de 7 datos, ¿cierto? Para dos variables, la variable X y la variable Y. Muy bien, vamos a iniciar, ¿cierto? Vamos a iniciar completando este cuadro con dos columnas adicionales. Vamos a calcular, ¿ok? XY y la columna X cuadrado. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos ahora que aquí calcular esta columna y esta columna, ¿cierto? Para cada uno, obviamente, de los datos. Entonces, esto es lo primero que debemos hacer. Tomemos nuestras calculadoras y empecemos a trabajar. Muy bien. Para efectos de ahorrar tiempo, ya lo hemos calculado aquí en el Excel y tenemos las siguientes columnas, tal como habíamos mencionado, ¿cierto? Tenemos la columna XY, que es la de aquí, y la columna X elevado al cuadrado. Muy bien, el segundo paso ahora es calcular la sumatoria de cada una de estas cuatro columnas. Entonces vamos a poner aquí la sumatoria. Muy bien, entonces para eso ya tenemos calculadas, entonces para efectos de rapidez, tenemos calculada la sumatoria de estas cuatro columnas. De la columna X, la columna Y, la columna XY y la columna X al cuadrado. Entonces, a partir de este cuadro ya completo, vamos a empezar a calcular con el método mínimos cuadrados un resultado que al final nos va a arrojar la ecuación de la recta. Y luego al final vamos a revisar cuál es la utilidad práctica de este método. Vamos entonces a partir de la siguiente ecuación. Tenemos y es igual a mx más b. Y veamos a qué se refiere cada una de estas variables. Esta letra m nos va a permitir conocer la pendiente. Pendiente de la recta que vamos a calcular. Esta letra b es una constante. Es una constante. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación vamos a poder nosotros calcular la ecuación de la recta en este momento. A partir de esta ecuación vamos a calcular entonces la pendiente, apoyados con los datos que tenemos en esta tabla de la izquierda. Y la ecuación de la pendiente es la siguiente. Primero vamos a plantearla de manera algebraica. Sumatoria de XY menos sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo esto sobre N, que es el número total de datos. Cerramos paréntesis para mejor trabajar. Y todo esto sobre sumatoria de X cuadrado menos sumatoria de X, pero la sumatoria de X elevada al cuadrado. ¿Ok? No confundir.
esto de acá sobre el número de datos. ¿Ok? Cerramos un gran paréntesis por aquí. Y de esta manera tenemos la primera variable, que es m, es decir, la pendiente. Muy bien. Ahora, nos vamos para la fórmula de la segunda variable que nos interesa encontrar, que es la constante b. Entonces, para el cálculo de b necesitamos trabajar lo siguiente. Miren, sumatoria de y sobre el número de datos menos la pendiente m, que ya la tenemos, todo esto multiplicado por sumatoria de x sobre el número de datos. Cerramos paréntesis y de esta manera tenemos la fórmula para calcular nuestra constante b. Muy bien. Entonces, planteada la fórmula, procedemos a reemplazar. Y tenemos lo siguiente. Vamos por la pendiente. Tenemos sumatoria de XY 2133.6. Entonces anotamos 2133.6 menos sumatoria de X por sumatoria de Y. La sumatoria de X es 1065. 1065 por la sumatoria de Y. Por la sumatoria de Y, que es 12.7. ¿Ok? Todo esto sobre el número de datos que tenemos, que son 7 datos. Cerramos paréntesis para trabajar mejor y seguimos con la fórmula. Todo esto es el numerador y ahora sobre o entre el denominador, que es sumatoria de x cuadrado, que vendría a ser 175.163. 175.163 menos tenemos, abrimos acá un paréntesis y decimos, estamos simplemente reemplazando la fórmula, sumatoria de x pero al cuadrado, es decir, este número de aquí al cuadrado, este de aquí, 1065 al cuadrado. Lo voy a poner escrito para que nadie se confunda. Este número al cuadrado. ¿Ok? Sobre el número de datos. Muy bien, sobre el número de datos. Permítanme borrar este número 2 que está, no se distingue bien. Vamos a escribirlo mucho mejor, ¿ok? Muy bien. Y ahora lo único que hacemos es resolver, ¿cierto? Resolver esta ecuación. Nos vamos hacia el lado derecho. Bueno, yo tengo por acá ya un gráfico realizado, pero vamos por el lado derecho, un poquito para tener más pantalla y más pizarra. Entonces la solución sería la siguiente. 2136, 133, perdón, punto 6 menos 1932.2. Todo esto sobre 175.163, 175.163 menos 162.032. 162.032.1. ¿Ok? Hay muchos más decimales si lo hacemos con Excel, pero como es manual, dejémoslo así. Entonces el numerador nos queda en 201.39 sobre o entre 13.130.80. 13.130.80. Ok, entonces
esto sería igual a la pendiente y nos resulta 0.153. 0.153. Muy bien. Entonces, nos toca ahora calcular la constante B. Y la constante B, según la fórmula, nos dice que tenemos sumatoria de Y, que sería 12.7 sobre el número de datos, que son 7 datos, ¿cierto? Menos, según la fórmula, M, la pendiente, que ya la tenemos calculada por aquí, ¿cierto? La pendiente, que es 0.153 menos 0.153 menos la pendiente, ¿cierto? Por, ¿ok? Por, abrimos un paréntesis, por sumatoria de X y revisando la tabla tenemos que sumatoria de X es 1065. Entonces, colocamos aquí 1065, ¿ok? 1065 sobre, ¿cierto? El número de datos nuevamente, que son 7. Cerramos paréntesis. Bueno, esto es muy sencillo, pero vamos a hacerlo siempre paso a paso. Por acá tenemos 1.81 menos, abro paréntesis, la pendiente 0.153, cierro paréntesis, que multiplica a, y el resultado de esta fracción, 152.14. 152.14. Muy bien. Cerramos paréntesis y esto resulta en que la constante B es igual a menos 0.519. Menos 0.519. Muy bien. Entonces, estas son nuestras dos variables, las dos variables que acabamos de encontrar y que necesitamos o que necesitábamos tener para poder trabajar esta fórmula general. Fórmula general. ¿Ok? Que no es otra cosa que la fórmula de la ecuación de la recta. Fórmula general, vamos a poner entre paréntesis que la fórmula de la recta. Y que se ha llevado a cabo el cálculo considerando dos variables, la variable X y la variable Y, y a partir de aquí completamos esta tabla y con las fórmulas ya conocidas que estamos planteando hemos logrado calcular la pendiente de la recta, que luego vamos a graficar, y la variable B, y la constante B. Muy bien, entonces con los dos datos calculados, es decir, el valor de la pendiente y el valor de la constante, vamos a proceder a confeccionar la ecuación de la recta y a graficar básicamente la ecuación de la recta, porque en realidad la ecuación ya está calculada y la ecuación quedaría como sigue. El valor de Y va a ser igual a la pendiente 0.01530, 0.01530, ¿cierto? X, es una variable cualquiera, menos, por la constante B, es decir, por menos 0.519, ¿ok? Entonces, esa sería la ecuación de la recta y nosotros ahora vamos a proceder a graficar a partir de la tabla que tenemos donde tenemos los valores de X y de Y, vamos a confeccionar los diferentes puntos en un plano cartesiano, en el primer plano del cuadrante cartesiano, y a partir de ahí vamos a confeccionar y a mostrar la línea de tendencia con la gráfica de la ecuación de la recta. Muy bien, entonces para esto procedemos de la siguiente manera. Miren, primero vamos a dibujar un plano
un plano cartesiano, muy sencillo. Ok, un plano. Tenemos por acá el eje de las Y. Por aquí tenemos el eje de las X, ¿cierto? Y tenemos lo siguiente. Este es el punto cero. Obviamente, vamos a hacerlo de 50 en 50 unidades. 50, 100, 150, 200, 250. Entonces, partimos con 50, 100, 150, 200 y 250 en el eje de las X. ¿Ok? Y en el eje de las Y, que es el que tenemos aquí, vamos a ponerle una escala de punto 5 en punto 5. Entonces aquí tenemos, son 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a poner acá, pequeño, 1.5, de 0 a 0.5, perdón. 0.5, luego seguiría 1, luego 1.5, luego 2, luego 2.5, luego tenemos 3, ¿ok? Y finalmente 3.5, 3.5. Muy bien, entonces ahora vamos, estos números de acá, miren muchachos, estos números de acá, que son las de las variables X y Y, estos de aquí vamos, que son pares ordenados, XY, par ordenado XY, todos son pares ordenados, ¿cierto? Vamos a graficarlos en el plano cartesiano que hemos dibujado acá. Entonces, tenemos, el primer par es 102,09. Cuando X es 102, que es aproximadamente, vamos a ponerlo en color azul, aproximadamente es por aquí 102, muy cerquita al 100. Y es 0.9, entonces tenemos algo así, cerquita a 1, 0.9. Más o menos por aquí tenemos el primer punto, ¿ok? Luego tenemos, cuando X es 110, Y es 1.4, entonces 1.4, que es como más sencillo empezar por aquí, hasta 110 aproximadamente. Que podría ser por aquí, ¿no? Probablemente. ¿Listo? El segundo punto. Luego tenemos que cuando X es 125, Y es 1.2. 125 es casi la mitad. Y es 1.2. Por aquí. Acá tendremos el segundo punto. Luego el tercer punto, este es el tercer punto, perdón. El cuarto punto es cuando X es 128, Y es 1.6. Muy pegadito. Aquí 1.6. Aproximadamente por aquí. El otro es cuando X es 180, Y es 2.2. 180 podría ser probablemente por aquí. Y es 2.2. Y el 2.2 podría ser aproximadamente por aquí. 2.2. Luego cuando X es 205, 205 quizás esté por aquí, ¿cierto? 205, a esta altura, Y es 2.4, aproximadamente por aquí. El punto puede estar por aquí. Y finalmente, cuando X es 215, un poquito más acá, Y es 3. Entonces tenemos aproximadamente por aquí. Estos puntos representan los pares ordenados. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros
con estos datos graficados, con estos puntos que representan los puntos de esta tabla, los pares ordenados XY, podríamos nosotros dibujar una línea de tendencia, es decir, una línea recta figurada que en tendencia representaría cuál es la orientación de estos puntos, hacia dónde se dirige esta tendencia, este grupo de pares ordenados. Y evidentemente vemos que aquí tenemos una pendiente positiva, ¿cierto? Entonces, esta ecuación, la ecuación de la recta, calculada bajo el método de mínimos cuadrados, nos serviría para fundamentalmente construir una recta a partir de cualquier valor que le podamos asignar a esta incógnita X. Por ejemplo, hagamos una prueba pequeña con cualquier valor de X. Vamos a suponer que X tiene un valor de 320. A partir del valor de 320 para X, vamos a calcular cuál sería el valor que tomaría Y. Entonces, muy sencillo. Reemplazando la fórmula, tenemos Y igual a 0.01530, 0.01530, multiplicado por 320, que es el valor que estamos proponiendo para X, menos, abro paréntesis, menos ahora la constante, que es menos 0.519. ¿Ok? Y esto resulta un valor para Y de... Ok, entonces, resolviendo estas cifras, tendríamos un valor para Y de 320.19. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la utilidad de haber calculado esta ecuación de la recta? Y, por ejemplo, para el ejercicio que acabamos de realizar, ¿cuál es la utilidad de haber calculado el valor de Y? Muy sencillo. Si dijimos que X podría valer 320, esto lo estamos suponiendo, el siguiente punto al cual Y correspondería sería 320.19, muy cercano. Pero este es finalmente un par ordenado y esto nos puede servir para proyectar cifras, para proyectar valores, ¿correcto? Este podría ser un dato número 8 y seguidamente un dato 9, un dato 10, pero estos datos que están en función de una variable X van a ser datos que nosotros de manera empírica vamos a colocar, vamos a usar o vamos a considerar para efectos de alguna proyección. Vamos a imaginar que, por ejemplo, estos datos o X corresponda, por ejemplo, a un valor de independiente de datos, como por ejemplo la cantidad de gramos de harina que come una persona. Y Y podría considerarse el índice de masa corporal que aumenta por consumir una cantidad determinada de gramos. Entonces, esto podremos interpretarlo así, que si esta persona consumiese 320 gramos de harina en un determinado periodo de tiempo, podría estar incrementando su índice de masa corporal en 320.19. Entonces, el método de mínimos cuadrados es interesante, es útil, pero es básicamente una regresión lineal, como podemos visualizar. Bueno, esto sería todo por esta oportunidad. Nos vamos a encontrar en otro momento con más temas de estadística, de análisis matemático,
y desde luego de econometría. Gracias.